Estás en un restaurante, dos personas en mesas distintas. Uno es ruidoso, quejándose de su día, regañando al camarero, reaccionando a cada inconveniente. El otro está sentado en silencio, tranquilo, maneja la frustración sin anunciarla. Trata a todos con el mismo respeto. Uno exige atención, el otro la gana. Aquí está la verdad. Los espacios públicos no son escenarios para actuar, son pruebas. Cada vez que estás rodeado de otros, revelas algo sobre tu carácter, lo sepas o no. Y una vez que la gente ve quién eres realmente en esos momentos, no puedes deshacerlo. Lo has sentido. Alguien perdió los nervios en público y nunca lo viste igual. Alguien se quejaba constantemente y empezaste a evitarlo. O tal vez compartiste demasiado una vez y viste cómo la percepción de la gente cambió al instante. El comportamiento en público revela una cosa. ¿Quién te controla? ¿Tus emociones o tú mismo? Marco Aurelio sabía que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Lo que haces en público muestra si has dominado esto o no. Hoy vamos a repasar 9 cosas que nunca deberías hacer en público. Comportamientos que señalan al instante debilidad o inseguridad. El número 6 es algo que la mayoría hace sin pensar y le dice a los demás exactamente cómo manipularte. Al final, sabrás qué comportamientos te cuestan el respeto y cómo comportarte con una fuerza silenciosa en su lugar. Si la gente no te toma en serio, esto te mostrará por qué. Suscríbete para seguir construyendo un carácter inquebrantable. Empecemos. Cosa número 1. Nunca te quejes de tus problemas en público. Quejarse en público no hace que la gente te compadezca, hace que te evite. Todos tienen problemas. La diferencia entre las personas respetadas y las que dan pena es simple. Uno maneja los problemas en privado, el otro los anuncia en público. Cuando te quejas en público de tu trabajo, tu salud, tus relaciones, tu estrés, no estás consiguiendo apoyo. Estás señalando que no puedes lidiar. Vi cómo esto destruyó la reputación de alguien en una reunión social el año pasado. Grupo pequeño, cena informal, mezcla de viejos amigos y conocidos nuevos. Una persona, llamémosla Linda, convertía cada conversación en una queja. Alguien preguntó cómo iba el trabajo. Ella soltó un monólogo de 10 minutos sobre su jefe horrible, la carga de trabajo injusta, colegas tóxicos. Alguien mencionó planes de fin de semana. Se quejó de no tener tiempo, demasiadas obligaciones, dinámicas familiares agotadoras. Al principio, la gente intentó ser solidaria, ofreció consejos, dijo cosas alentadoras, pero al final de la noche, se notaba, la gente la evitaba. Las conversaciones se acortaban, el contacto visual disminuía. Cuando se alejó, alguien dijo en voz baja lo que todos pensaban. ¿Alguna vez habla de algo positivo? El contraste era impactante, porque otra persona allí estaba lidiando con problemas serios, cuestiones de salud, estrés financiero, pero nunca lo mencionó. Se mantuvo involucrada, preguntaba por los demás, contribuía sin descargar. Semanas después, me enteré de toda la magnitud de lo que estaban manejando. Me hizo respetarlos aún más. Estaban sufriendo, pero eligieron no convertirlo en la carga de todos. Aquí está lo que revela quejarse en público. Necesitas validación externa para procesar tus problemas. No puedes manejar la dificultad sin asegurarte de que todos sepan lo duro que lo tienes. Y la gente lo nota. Empiezan a verte como alguien que no puede lidiar. No como alguien pasando por un mal momento, sino como alguien que es sus problemas. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando te quejas en público, estás anunciando que los eventos externos tienen poder sobre ti.
Si estás pasando por algo difícil y necesitas apoyo, elige a una o dos personas de confianza y habla en privado. Pero en entornos públicos, domina esto. Habla de soluciones, no de problemas. Transforma. Estoy tan abrumado con el trabajo. Estoy reestructurando mi enfoque con la carga de trabajo. Uno muestra que estás luchando. El otro, que lo estás manejando. Quejarse anuncia debilidad. Pero el siguiente comportamiento es aún más dañino. Le entrega a otros el control directo sobre ti. Cosa número 2. Nunca reacciones emocionalmente a una provocación. En el momento en que reaccionas emocionalmente en público, has perdido, y todos los que miran lo saben. Alguien te insulta, te desafía, dice algo diseñado para meterse bajo tu piel. Tu instinto grita que respondas, te defiendas, contraataques, les muestres que no pueden hablarte así. Pero en el segundo en que dejas que esa emoción se muestre en público, les has dado exactamente lo que querían. Prueba de que te controlan. Lo vi suceder en una reunión profesional hace 2 años. La discusión se calentó. Una persona hizo un comentario punzante, no del todo un insulto, pero claramente diseñado para provocar. El objetivo tenía 2 opciones: mantenerse tranquilo o reaccionar. Reaccionó. Cara enrojecida, voz elevada, se lanzó a una explicación defensiva que se convirtió en un ataque. Pasó 5 minutos demostrando por qué el comentario era injusto, por qué él tenía razón, por qué la otra persona no entendía. La sala se quedó en silencio, incómoda. Todos dejaron de escuchar sus palabras y empezaron a ver su pérdida de control. La persona que había hecho el comentario se recostó, tranquila. Casi sonrió porque había conseguido exactamente lo que quería. Habían expuesto que esta persona podía ser alterada. Ese comentario se convirtió en un botón que sabían que podían presionar cuando quisieran. Aquí está lo que empeoró las cosas. El comentario original ni siquiera era tan grave, pero la reacción lo hizo memorable. Meses después, la gente no recordaba qué se dijo. Recordaban cómo había explotado. Ese único momento de pérdida de control definió cómo lo veían en situaciones de presión. El contraste fue brutal, porque más tarde en la misma reunión, alguien más fue desafiado de manera más directa, más agresiva. Su respuesta: una pausa, luego con calma. Esa es una perspectiva interesante. ¿Por qué piensas eso? Sin defensiva, sin emoción, solo una pregunta que puso la carga de vuelta en el desafiante. El respeto de la sala cambió de inmediato. Aquí está lo que revelan las reacciones emocionales. Tus botones son visibles y fáciles de presionar. Priorizas tener razón sobre ser respetado. Dejas que otros determinen tu estado emocional. Epicteto enseñó: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. En público, tu reacción es lo único que la gente recuerda. La próxima vez que alguien te provoque en público, no respondas de inmediato. Pausa, respira, haz una pregunta tranquila en lugar de dar una respuesta emocional. Domina la expresión neutral. No les des la satisfacción de saber que te afectaron. Porque una vez que la gente sabe que te altera, poseen esa parte de ti. Si alguna vez te has mantenido tranquilo cuando alguien intentó provocarte y viste cómo perdían poder en ese momento, escribe: yo controlo mis reacciones. Abajo. Tu compostura es tu arma más grande. Las reacciones emocionales le dan control a otros, pero lo siguiente que la gente hace en público revela algo aún más peligroso sobre su carácter. Cosa número 3. Nunca presumas de tus logros. El logro real no necesita anuncio. La inseguridad sí. Hay una clara diferencia entre compartir información y buscar validación. Cuando hablas constantemente de tus logros en público, lo que has hecho, a quién conoces, cuán exitoso eres,
No estás mostrando confianza. Estás revelando cuán desesperadamente necesitas que otros reconozcan tu valor. Asistí a un evento de networking el año pasado donde esta diferencia se hizo dolorosamente obvia. 2 personas en la sala tenían antecedentes genuinamente impresionantes. Una pasó toda la noche asegurándose de que todos lo supieran. Cada conversación, de alguna manera, volvía a sus credenciales, dónde habían trabajado, con quién habían trabajado, acuerdos que habían cerrado, premios que habían ganado. No estaban respondiendo preguntas, estaban actuando el éxito. La otra persona mencionó casi nada sobre sí misma. Cuando le preguntaron directamente qué hacía, dio una respuesta breve y factual, y de inmediato volvió la conversación a la otra persona. Hizo preguntas. Parecía genuinamente interesada en los demás, en lugar de en ser interesante para los demás. Aquí está lo que pasó. Alguien se volvió curioso sobre la persona callada. La buscaron después. Resultó que su currículum era el doble de impresionante que el de quien había estado anunciando toda la noche. La diferencia: uno necesitaba que lo supieras, el otro te dejaba descubrirlo. Al final de la noche, la gente evitaba al presumido, no porque no les cayera bien, porque cada conversación se sentía como sentarse a escuchar la lectura de un currículum. La persona callada tenía a varias personas queriendo conectar, queriendo continuar la conversación, queriendo trabajar con ellos. Aquí está lo que revela presumir en público. Tu autoestima depende del reconocimiento externo. No estás seguro de tus logros. Tienes inseguridad sobre si los demás los ven. Así que te aseguras de que no puedan pasarlos por alto. Y al hacerlo, te haces prescindible. Séneca escribió: no es el hombre que tiene demasiado poco, sino el que anhela más, el que es pobre. Cuando necesitas anunciar tus logros, estás mostrando pobreza de confianza, no riqueza de logro. Si alguien pregunta por tu trabajo, sé factual y breve. Responde la pregunta, luego redirige. Deja que tus resultados hablen a través de los descubrimientos de otros, no de tus anuncios. La reputación más poderosa es la que no tienes que construir tú mismo. Es la que otros construyen por ti cuando no estás en la sala. Presumir revela inseguridad, pero el siguiente comportamiento revela algo más oscuro y destruye lo único que no puedes reconstruir. Cosa número 4. Nunca chismorrees ni hables mal de otros. Cuando hablas de la gente a sus espaldas, le estás diciendo a todos exactamente qué dirás de ellos cuando no estén. El chisme parece inofensivo en el momento. Alguien no está en la sala. Compartes una historia, una preocupación, una crítica. Todos escuchan. Se siente como conexión, como si todos estuvieran en el mismo equipo. Pero lo que realmente estás haciendo es mostrarle a todos en esa sala que no eres de fiar, porque si hablas de otros, hablarás de ellos. Vi cómo esto destruyó el círculo social de alguien en el transcurso de 6 meses. Había una mujer, llamémosla Sara, que siempre era la primera en compartir información sobre personas que no estaban presentes. No necesariamente maliciosa, solo actualizaciones constantes sobre los problemas de otros, errores, problemas de relaciones, luchas profesionales. Lo enmarcaba como preocupación, como mantener a todos informados. Al principio, la gente participaba, escuchaba, incluso contribuía con sus propias observaciones. Pero gradualmente algo cambió. La gente empezó a compartir menos con ella. Las conversaciones se volvieron más reservadas. Se hacían planes sin ella. Ella lo notó, pero no podía entender por qué la estaban excluyendo poco a poco. Una persona finalmente le dijo la verdad. Si hablas de todos los demás cuando no están aquí,
Asumimos que hablas de nosotros de la misma manera. No podemos confiarte en nada real. Esa revelación le dolió. Pensaba que estaba siendo social, manteniéndose conectada, siendo el centro de información. Lo que realmente había estado haciendo era destruir sistemáticamente la confianza con todos en el grupo. Uno por uno, la gente había decidido en silencio que no era segura. El contraste era marcado con otra persona en el mismo círculo que simplemente se negaba a participar en el chisme. Cuando alguien empezaba a compartir sobre una persona ausente, redirigía: ¿has hablado con ellos sobre esto? O simplemente se quedaba callada, no sermoneaba. No hacía que la gente se sintiera juzgada, solo no participaba. Y con el tiempo, la gente empezó a confiarle cosas que nunca le compartirían a Sara. Aquí está lo que revela el chisme. No se puede confiar en ti con información sensible. Priorizas la moneda social sobre la lealtad. Necesitas disminuir a otros para sentirte conectado al grupo. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. No hables de los demás como los débiles hablan de ti. Si alguien intenta chismorrear contigo, no participes. Un simple «prefiero no hablar de ellos» cuando no están aquí, lo cierra sin juzgar. Y si tienes un problema con alguien, abórdalo directamente o no digas nada. Si estás empezando a ver qué comportamientos te cuestan el respeto, suscríbete ahora. Los próximos 5 revelan aún más sobre qué separa la fuerza de la debilidad. Cosa número 5. Nunca busques validación o aprobación abiertamente. En el momento en que preguntas «¿estuvo bien?» en público, le has dicho a todos que no confías en tu propio juicio. Buscar aprobación es un instinto humano natural. Pero cuando lo haces en público, revisando constantemente las reacciones, pescando cumplidos, preguntando si lo hiciste bien, no estás consiguiendo tranquilidad. Estás anunciando inseguridad y la gente lo nota. Empiezan a verte como alguien que necesita su permiso para sentirse seguro de su propio trabajo. Vi este patrón desarrollarse en una presentación de empresa el año pasado. 2 personas presentaron una tras otra. Contenido similar, calidad de entrega similar. Pero su comportamiento posterior a la presentación fue drásticamente diferente. El primer presentador terminó. Luego inmediatamente empezó a escanear rostros. ¿Fue claro? ¿Tuvo sentido? No estaba seguro del final. ¿Fue demasiado? Siguió revisando con la audiencia, buscando confirmación de que lo había hecho bien. La tranquilidad que recibió fue educada pero tibia. Sí, estuvo bien. La gente dio la validación mínima requerida y pasó página. El segundo presentador terminó, dijo gracias y se sentó. Sin pescar, sin revisar, solo entregó y siguió adelante, confiado en que el trabajo hablaba por sí mismo. Cuando la gente ofreció retroalimentación después, fue entusiasta, genuina, porque el presentador no había suplicado por ella. No los había hecho sentir obligados a fabricar tranquilidad. Aquí está lo que pasó en las semanas siguientes. La gente referenció la segunda presentación varias veces, la citó, la construyó. La primera apenas se recordaba, no porque el contenido fuera peor, sino porque el presentador había entrenado a todos a dudar de ella al dudar él mismo. El patrón se hizo obvio. Cuando buscas validación, invitas a la gente a retenerla. Cuando defiendes tu trabajo sin necesitar confirmación, la gente lo respeta y te respeta más a ti. Aquí está lo que revela buscar aprobación. Tu autoevaluación es poco fiable. Necesitas voces externas para decirte si lo que hiciste tiene valor. Y si no puedes confiar en tu propio juicio,
¿Por qué debería alguien más? Epicteto enseñó: si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido. Eso significa estar dispuesto a dejar que tu trabajo se sostenga sin suplicar aprobación. Tu valor no está determinado por si la gente te dice que eres lo suficientemente bueno. Después de hacer algo, presentar, crear, decidir. Resiste el impulso de preguntar cómo lo hiciste. Apóyalo. Si la gente tiene retroalimentación, la ofrecerá. Si no, eso también es información, pero no pesques validación. Hace que la gente vea debilidad donde podría haber fuerza. Buscar aprobación revela inseguridad, pero el siguiente comportamiento es peor. Le da a la gente un mapa exacto de cómo controlarte. Cosa número 6. Nunca reveles tus debilidades o vulnerabilidades. Hay una diferencia entre vulnerabilidad privada y compartir en exceso en público. Una construye confianza, la otra construye objetivos. La vulnerabilidad es poderosa, en el contexto correcto, con gente en la que confías, en relaciones construidas sobre respeto mutuo. Pero anunciar tus miedos, inseguridades y debilidades en entornos públicos no es valiente, es descuido estratégico. Porque no todos los que escuchan tus vulnerabilidades te desean lo mejor. Y una vez que la gente conoce tus puntos de presión, algunos los usarán. Vi cómo esto se desarrollaba en una reunión social hace unos años. Alguien a quien apenas conocía, los había visto 2 veces antes, empezó a compartir luchas profundamente personales minutos después de llegar. Estrés financiero, problemas de relación, inseguridades profundas sobre su carrera, ansiedades de salud, todo, públicamente a una sala de extraños relativos. La gente parecía solidaria en el momento, asentía con simpatía, decía cosas alentadoras. Pero noté algo. Después de esa noche, cuando el nombre de esta persona surgía en otras conversaciones, la gente hablaba de ellos de manera diferente. No con respeto, con lástima y a veces con cálculo. 6 meses después, lo vi suceder. Surgió una oportunidad profesional para la que esta persona habría sido perfecta. Alguien en la sala, que había estado en esa misma reunión, sugirió a otro candidato. Su razón: no creo que pueda manejar la presión ahora. Ya sabes cómo es. Usó exactamente las vulnerabilidades que se habían compartido esa noche como evidencia de que no eran capaces. La persona que había compartido en exceso nunca supo por qué no consiguió la oportunidad. Habían entregado información pensando que crearía conexión. En cambio, creó dudas sobre su competencia. El contraste era marcado con otros que mantenían privacidad estratégica, lidiaban con problemas serios en silencio. Cuando la gente eventualmente descubría lo que habían estado manejando, el respeto aumentaba porque habían gestionado la dificultad sin convertirlo en asunto de todos. Aquí está lo que muestra revelar vulnerabilidades en público. No entiendes que la información es poder y la estás regalando libremente. No todos en un espacio público son tus amigos. Algunos son neutrales, algunos son competidores, y les acabas de decir exactamente dónde aplicar presión si lo necesitan. Séneca entendía: protege lo que importa. La vulnerabilidad tiene su lugar en terapia, en relaciones cercanas, en contextos donde la confianza se ha ganado. Pero en público, profesional o en compañía mixta, la privacidad estratégica te protege. Guarda tus luchas más profundas para las personas que se han ganado el acceso a ellas. En entornos públicos, mantén límites. No se trata de ser falso, se trata de ser sabio. Si alguna vez has compartido en exceso y lo has lamentado después, suscríbete. Los últimos 3 comportamientos revelan qué separa realmente a las personas respetadas de todos los demás. Cosa número 7.
Nunca pierdas el control de tu temperamento. La gente olvida qué te enfadó. Nunca olvida cómo actuaste cuando estabas enfadado. Perder el temperamento en público no es un lapsus momentáneo. Es una marca permanente en tu reputación. Porque no importa cuán justificada estuviera tu ira, no importa cuán equivocada estuviera la otra persona, lo único que los testigos recuerdan es tu pérdida de control. Y una vez que ven que no puedes manejarte bajo presión, nunca vuelven a confiar en ti de la misma manera. Vi cómo esto destruyó la trayectoria profesional de alguien en unos 90 segundos. Reunión de equipo. Desacuerdo sobre la dirección del proyecto. Las tensiones habían estado acumulándose durante semanas. Pero todos se mantenían profesionales hasta que una persona no lo hizo. Se dijo algo que le tocó la fibra en el momento equivocado. No fue ni siquiera un insulto directo, solo un comentario que dio en el nervio equivocado, en el momento equivocado. Explotó. Voz elevada hasta gritar, cara roja, dedos señalando, acusaciones volando. La ira podría haber estado justificada. Tal vez lo habían socavado. Tal vez habían estado lidiando con el comportamiento de esta persona durante meses. Pero nada de eso importaba, ya porque todos en esa sala dejaron de escuchar las palabras y empezaron a ver el colapso. La reunión terminó incómodamente. El problema que causó la explosión se resolvió 2 días después a través de un intercambio de correos tranquilos. Tomó 15 minutos, pero esa explosión de 90 segundos todavía se hablaba 1 año después. ¿Recuerdas cuando se descontroló en esa reunión? Se convirtió en la historia. No las quejas legítimas, no la resolución, solo la explosión. Lo que empeoró las cosas fue ver cómo cambió todo. Antes de ese momento, esta persona estaba siendo considerada para roles de liderazgo. Después fue discretamente retirada de esas conversaciones. La justificación siempre era cuidadosa, nunca explícita. Necesitamos a alguien que se mantenga tranquilo bajo presión. El rol con clientes requiere compostura. Pero todos sabían que ese momento se había convertido en la respuesta a ¿podemos confiar en ellos en situaciones de alto riesgo? Y la respuesta era no. Aquí está lo que revela perder el temperamento. Cuando la presión aumenta, tu control disminuye. Dejas que las emociones anulen el juicio. Y si no puedes manejarte a ti mismo, la gente asume que no puedes manejar nada importante. Marco Aurelio escribió: «¿Cuánto más graves son las consecuencias de la ira que las causas de ella? El daño de tu reacción siempre durará más que lo que la provocó. Si sientes que la ira sube en público, retírate. Di que necesitas un momento. Aléjate. Aborda el problema más tarde cuando estés tranquilo. Porque una explosión puede deshacer años de construir respeto. Y ninguna justificación lo reparará. Perder el temperamento destruye el respeto permanentemente, pero el siguiente comportamiento revela tu verdadero carácter de una manera que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que están siendo juzgados. Cosa número 8. Nunca seas grosero con los trabajadores de servicio. Cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti revela todo sobre quién eres realmente. La gente observa cómo tratas a los camareros, cajeros, limpiadores, repartidores, las personas que la sociedad te dice que no importan para tu éxito. Y en esos momentos en que piensas que nadie importante está mirando, muestras tu verdadero carácter. Porque la amabilidad con las personas en poder es estrategia. La amabilidad con las personas sin él es carácter. Estaba en una cena de negocios una vez con alguien con quien estaba considerando asociarme. Entorno profesional, restaurante elegante, conversación fluyendo bien. Luego,
Llegó el camarero a tomar nuestro pedido y todo cambió. Sin contacto visual, respuestas cortantes, chasquidos de dedos para llamar la atención. Interrumpió a mitad de frase para ladrar modificaciones al pedido. No dijo gracias ni una vez. Trató al camarero como un mueble que casualmente traía comida, y cuando el camarero cometió un pequeño error, trajo agua sin hielo cuando se pidió con hielo. La respuesta fue condescendiente. Específicamente, dije con hielo. ¿Es tan difícil? Vi la cara del camarero mantenerse neutral, profesional, pero también vi a todos los demás en las mesas cercanas notar. Vi a la anfitriona tomar nota. Vi al resto del personal ajustar cómo se acercaban a nuestra mesa. Interacción mínima, justo lo suficiente para hacer el trabajo. La persona con la que estaba no notó nada de eso. Continuó la conversación de negocios, como si nada hubiera pasado. Habló de valores, de construir cultura, de tratar a la gente con respeto. La ironía se le escapó por completo. Tomé mi decisión en ese momento, sin asociación, porque si alguien trata a los trabajadores de servicio así, eventualmente te tratará así a ti. En el momento en que perciban que no tienes nada que ellos necesiten, la máscara siempre se desliza. Esto solo me estaba mostrando quién era cuando pensaba que no importaba. Aquí está lo que revela la grosería con los trabajadores de servicio. Crees que algunas personas merecen respeto y otras no, según lo que puedan hacer por ti. Tu cortesía es transaccional. Tu carácter tiene un precio y se calcula por estatus. Epicteto enseñó que toda persona merece respeto como ser humano. Tu carácter no se mide por cómo tratas a tus superiores o pares. Se mide por cómo tratas a las personas que la sociedad te dice que están por debajo de ti. Trata a los trabajadores de servicio como tratarías a cualquiera, con contacto visual, cortesía, paciencia y gratitud. Di por favor y gracias. Reconoce su humanidad, porque la gente está mirando y están tomando decisiones sobre quién eres realmente, basadas en esos momentos que piensas que no cuentan. La grosería con los trabajadores de servicio revela tu verdadero carácter. Pero el comportamiento final podría ser el más dañino de todos. Destruye tu propia motivación antes de que siquiera comiences. Cosa número 9. Nunca anuncies tus planes antes de haberlos logrado. Anunciar lo que vas a hacer le da a tu cerebro la satisfacción de haberlo hecho sin hacer el trabajo. Hay algo seductor en contarle a la gente tus planes. El nuevo negocio que estás iniciando, el libro que estás escribiendo, la transformación que estás haciendo. Cuando lo anuncias públicamente, la gente responde con aliento, apoyo, validación, y tu cerebro lo registra como éxito. Obtienes el golpe de dopamina del logro sin el esfuerzo de la ejecución. Luego, misteriosamente, la motivación para hacerlo realmente desaparece. Vi este patrón, destruir los objetivos de alguien repetidamente, durante 2 años. Cada pocos meses, un nuevo anuncio público. Iniciando un podcast, lanzando un negocio de consultoría, escribiendo un curso, entrenando para un maratón. Cada vez el anuncio era detallado, emocionado, publicado en redes sociales, compartido con amigos, hablado en reuniones y cada vez la gente respondía con entusiasmo, pero nada se terminaba. A las pocas semanas, el impulso se desvanecía. El podcast grabó 3 episodios, luego silencio. El negocio de consultoría se quedó en la fase de planificación indefinidamente. El esquema del curso se creó, pero nunca se construyó. El entrenamiento para el maratón duró 2 semanas. El contraste fue brutal con alguien más, que conocía que tenía objetivos similares. Nunca dijo una palabra sobre ellos en público. Sin anuncios, sin actualizaciones,
solo trabajaba en silencio. Un año después, tenía un podcast terminado con 30 episodios, un negocio en funcionamiento con clientes que pagaban, y había completado 2 maratones. Cuando la gente descubrió lo que había logrado, la reacción fue sorpresa genuina y respeto. La diferencia no era talento ni oportunidad. Era entender que hablar de hacer algo engaña a tu cerebro para pensar que ya lo has hecho. El anuncio público satisface el anhelo de reconocimiento, así que el trabajo real se vuelve opcional. Aquí está lo que revela anunciar planes. Valoras la apariencia de ambición más que el logro real. Necesitas validación externa para tus intenciones porque no estás seguro de tu capacidad para ejecutarlas. Así que actúas el plan en lugar de completarlo. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo qué debería ser un buen hombre. Sé uno. No hables de lo que vas a hacer, solo hazlo. Deja que tus resultados hablen cuando sean reales, no cuando sean imaginarios. Mantén tus planes privados hasta que la ejecución esté en marcha o completa. Trabaja en silencio. Construye en la oscuridad. Comparte resultados, no intenciones. Porque el respeto que obtienes por anunciar lo que harás no es nada comparado con el respeto que ganas por hacerlo realmente. 9 cosas que nunca deberías hacer en público. Un hilo común. Todas revelan falta de autocontrol. Quejarte anuncia que no puedes lidiar. Reaccionar emocionalmente entrega el control a otros. Presumir revela inseguridad. El chisme destruye la confianza. Buscar validación muestra debilidad. Revelar vulnerabilidades da instrucciones de manipulación. Perder el temperamento daña la reputación permanentemente. Ser grosero con los trabajadores de servicio expone el verdadero carácter. Anunciar planes mata la motivación. Cada uno de estos comportamientos le dice a la gente lo mismo: no puedes controlarte. Y si no puedes controlarte, no pueden confiarte nada importante. Marco Aurelio sabía que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. El comportamiento público está completamente en tu poder. Domínalo, y dominarás cómo te ven los demás, no a través de la actuación, sino a través de la contención. Elige un comportamiento que reconociste en ti mismo. Elimínalo esta semana. Nota cómo la gente responde diferente cuando dejas de hacerlo. Si esto te dio claridad sobre qué te ha estado costando el respeto, escribe: yo me controlo, abajo, y suscríbete. Estamos eligiendo el dominio propio sobre las reacciones emocionales. Fuerza sobre debilidad. Mantente estoico.